Amigos, He vuelto a revivir y ahora con este fanfic de la pareja más improbable de My Hero Academia, Izuku X Nejire. Últimamente he estado muy inactivo y no les voy a mentir, la verdad no he tenido tiempo. Entre trabajos escolares y uno que otro problema personal no he podido hacer fanfics. Les pido perdón por dejarlos abandonados y prometo que ya voy a estar más activo. Sin más que decir, les recuerdo que ya se pueden unir al grupo de WhatsApp en donde estamos subiendo memes, a veces platicamos y quizás en un futuro hagamos alguna dinámica. Ahora sí. Empezamos. Ondas cruzadas. One shot. Izuku X Nejire. El mundo la veía como una chispa constante. Una chispa que danzaba entre palabras sin filtro, ojos como el mar en tormenta y una voz que lo preguntaba todo. Nejireado, la siempre curiosa, la siempre viva, parecía no tener sombras, pero las tenía. Solo que sabía esconderlas mejor que nadie. Desde niña, Nejire sintió que su rareza era un error de fábrica. Mientras los demás niños aprendían a mantenerse en línea, ella desbordaba. Hablaba demasiado, reía en momentos inapropiados, y siempre preguntaba cosas que a los adultos les incomodaban. ¿Por qué el héroe dejó que muriera esa señora si estaba ahí? ¿Por qué los villanos no intentan cambiar en vez de pelear? ¿Por qué siento que a veces estoy triste sin razón? Sus padres, trabajadores civiles con poco tiempo y mucha prisa, no sabían cómo manejarla. La querían, sí, pero no sabían acompañarla. A veces Nejire sentía que amaban una versión editada de ella, una que no cuestionaba tanto, una que no volaba tan alto. Fue en la primaria cuando despertó su Kyok. Ondas de energía en espiral, hermosas pero difíciles de controlar. Casi voló el techo del gimnasio y mandó a 3 profesores al hospital. Desde entonces, le temieron. Los niños la miraban raro. Y los adultos, peor. Una chica que preguntaba demasiado y tenía un poder inestable. Una bomba de tiempo con coletas. A los 10, dejó de hablar tanto. A los 12, dejó de confiar. A los 14, aprendió a mentir con una sonrisa. Pero la vida no es tan cruel cuando sueñas con ser heroína. Wa fue su tabla de salvación. Allí encontró gente más extraña que ella, y eso fue hermoso. Aunque le costó, poco a poco empezó a abrirse otra vez. Y allí conoció a Mirio Togata y Tamaki Amahiki, sus compañeros, sus hermanos de batalla, sus pilares. Mirio era el sol, radiante, valiente, con esa estúpida sonrisa que iluminaba hasta los días más grises. Tamaki era la sombra, tímido, hipersensible, un corazón en carne viva. Y ella era el viento, curiosa, caótica, inestable, pero necesaria. Juntos formaron los Big Three. Y aunque el título le pesaba, Nejire se prometió a sí misma una cosa: no iba a fallar esta vez. No iba a ser la niña que no entendían, ni la adolescente que se escondía. Iba a brillar, aunque el mundo no supiera cómo mirar su luz. Y entonces llegó el día en que los enviarían a la clase 1A. Un simple ejercicio de mentoría, les dijeron. Una clase más. Pero Nejire lo sintió diferente. Su instinto, siempre agudo, le susurraba que algo iba a cambiar. Que alguien iba a mirarla sin miedo, que alguien iba a escuchar sus preguntas y querer responderlas todas, que en ese salón, entre tantos jóvenes con ojos hambrientos de gloria, iba a encontrar a alguien que entendiera sus espirales. El aire se volvió eléctrico cuando se abrió la puerta del aula 1A. Un aura inconfundible se coló como si fuera humo denso, dejando una estela de tensión e intriga. Los estudiantes, que hasta hacía unos segundos bromeaban y charlaban entre ellos, quedaron petrificados. Frente a ellos, como si bajaran de una leyenda, estaban los 3 grandes de UA. Primero entró Mirio, con esa sonrisa descarada que parecía decir: no se asusten, yo soy buena onda. Luego vino Tamaki, medio oculto detrás de su capucha como si el aire mismo le diera ansiedad. Y al centro de ambos, con pasos ligeros y ojos brillando como luciérnagas en plena noche, venía Nejire. Y apenas sus zapatos tocaron el suelo del aula, explotó la tormenta. Oye, exclamó con emoción sincera. ¡Qué grupo tan colorido! ¿Qué Kirk tienes tú? Señaló a Zero. Esas cintas salen de tus codos. Eso es tan extraño, me encanta. ¿Vuelen? ¿Las cortas con tijeras o se regeneran? Siguió avanzando por el salón lanzando preguntas como si disparara balas de aire comprimido. Ni una pausa. Ni un respiro. Como una metralleta curiosa hecha de palabras. «Wow, tú tienes orejas raras», le dijo a Hirou. ¿Escuchas mejor que los demás? ¿Puedes oír los latidos de un corazón ajeno? ¿Te da miedo el silencio? ¿Y tú, el de la cara de piedra? A Kirishima. ¿Es incómodo dormir así? ¿Alguna vez rompiste la cama? ¿Te afeitas la frente? La clase 1A no sabía si reír, ofenderse o salir corriendo. Y entonces lo vio. A él. Sentado en la tercera fila, un poco encorvado, como si el mundo siempre fuera demasiado grande para él. Cabello verde despeinado como una maleza viva, ojos grandes y brillantes como los de un cervatillo en medio del bosque. Izuku Midoriya. Nejire se detuvo en seco.
Una chispa se encendió dentro de su pecho. Oh, tú eres raro. Dijo con un destello de emoción. ¿Cuál es tu quirk? ¿Tiene que ver con el color de tu cabello? ¿Por qué tienes rasgos tan femeninos? Se inclinó peligrosamente cerca de su cara. ¿Acaso eres un femboy? ¿Tienes TikTok? ¿Cuál es tu nombre? Izuku parpadeó. Abrió la boca para contestar, pero no supo por dónde empezar. Era como si un tifón de preguntas le hubiese pasado por encima antes de poder respirar. Me llamo Midoriya Izuku. Y mi quirk es, bueno, es un poco complicado, pero Nejire ya se había girado hacia Ida, y luego a Tsuyu, y después a Denki. Era como ver una cometa sin hilo, girando de un lado a otro, llena de energía y sin filtro alguno. Mirio solo sonrió con aire resignado. Tamaki ya se había pegado a la pared como un camaleón asustado. Y Midoriya seguía con el rostro completamente rojo. No por vergüenza, no por enojo, sino porque algo, en esa ráfaga de preguntas sin frenos, le había sacudido el corazón. Esa chica no tenía vergüenza ni miedo. Decía lo que pensaba, preguntaba lo que sentía. Era como si alguien le hubiera arrancado el alma y la hubiera lanzado al viento con forma de sonrisa. Y por alguna razón que no entendía todavía, quería volver a hablar con ella. Pero esta vez, quería que ella se quedara para escuchar la respuesta. El campo de entrenamiento había quedado hecho trizas. No por el poder destructivo de algún quirk bestial, sino por algo mucho más simple. Humillación táctica. Mirio Togata había barrido el suelo con la clase 1A. Sin malicia, claro, todo con esa sonrisa suya que parecía decir, esto también es amor, amiguitos. Había atravesado ataques, aparecido detrás de espaldas, atrapado sin esfuerzo a Bakugo, desarmado a Todoroki, y dejado a todo el grupo preguntándose si realmente sabían lo que era pelear. Ahora estaban sentados, sudados, polvorientos, un poco adoloridos, y sobre todo humillados. Togata hablaba con la calma de quien no entiende del todo su propia grandeza. Mi quirk no es tan fuerte como parece, dijo, frotándose la nuca. Permeation suena cool, pero tiene muchos inconvenientes. No puedo ver, ni respirar, ni oír cuando lo activo completamente. Literalmente me hundo en el suelo y floto en la nada. Lo que vieron hoy no es el quirk, soy yo, usándolo bien. Hubo un silencio breve, como una pausa entre respiraciones. Y entonces. Empezó. Claro, tiene sentido si lo piensas desde el punto de vista del control vectorial del espacio, lo que él hizo fue compensar la desventaja con técnica, probablemente desarrolló una rutina de sincronización muscular para calcular los ángulos exactos de reaparición sin perder impulso, eso explicaría la precisión de sus ataques cuerpo a cuerpo. Dijo una voz desde el grupo, disparando palabras como metralla. Todos giraron. Izuku Midoriya estaba desatado. Y su entrenamiento debe haber incluido incontables repeticiones. Si consideramos que el cuerpo humano tiene más de 600 músculos activos, entonces para calcular los puntos de entrada y salida sin colapsar estructuras internas. Ahí va, murmuró Kaminari, medio riéndose, medio confundido. Esto ya es otra clase, susurró Momo, sacando sin querer su libreta. Izuku seguía hablando, cada vez más rápido, las manos moviéndose como hélices mientras sus ojos brillaban de emoción. Y si lo piensas bien, cada paso fue como una partida de ajedrez en 4D. Eso lo convierte en un usuario de quirk de alto rendimiento basado en cálculo mental adaptativo. Eso. Ja, mira, Nejire, encontramos a tu alma gemela, dijo Togata, guiñándole un ojo. Ella no contestó. Solo miraba. Sus ojos estaban fijos en el chico peliverde como si acabara de descubrir un idioma secreto que solo 2 personas en el mundo podían hablar. Claro, no entendía todo lo que decía. Las palabras iban demasiado rápido y se mezclaban con tecnicismos que sonaban a ciencia ficción, pero eso no importaba. Importaba la pasión, importaba la velocidad, importaba el ritmo. Era como mirarse en un espejo emocional. Las ondas que él lanzaba no eran de energía, sino de emoción pura, y Nejire, por primera vez, no quería interrumpir. Quería escuchar. Quería entender. Intentaba descifrar sus frases como ella misma había deseado, durante años, que alguien lo hiciera con las suyas. Es así como se siente cuando yo hablo. Pensó, con una sonrisa gradeada. ¿Es por eso que los demás me miran raro? Pero él no se detiene, no se disculpa, solo vibra. Midoriya aún murmuraba entre dientes, ahora más para sí que para los demás, completamente perdido en su espiral mental. Y en ese instante, sin que nadie lo notara, Nejire se enamoró un poco. No fue algo de película. No fue un rayo ni una canción sonando de fondo. Fue más como una nota que resuena en la misma frecuencia, un eco. Una onda que encontró otra que no la chocaba, sino que la seguía. La tarde terminó con risas dispersas, músculos adoloridos y egos golpeados. La clase 1A se retiró poco a poco, comentando lo impresionante que fue el poder de Togata, y lo extraño que había sido ver a Midoriya transformarse en un vendaval de tecnicismos y teorías.
Izuku se quedó un poco más, como siempre. Anotando en su cuaderno, mordiéndose el labio inferior, revisando mentalmente cada detalle del enfrentamiento. Las palabras seguían zumbando en su cabeza como abejas con jetpack. El momento exacto en que activó el Kirk mientras giraba sobre el talón izquierdo, debe haber entrenado el control de rotación subconsciente. Y la forma en que cruzó el brazo derecho para bloquear sin perder velocidad. ¡Genial! ¡Genial!, susurraba, ya solo en el campo. Vaya, hablas más rápido que yo, dijo una voz dulce a su espalda. Izuku se congeló, giró con lentitud, como si temiera haber sido descubierto en su acto más privado. Nejireado estaba ahí, caminando hacia él como si flotara, su cabello azul ondulando con el viento, como si sus pensamientos tuvieran textura. Ah. Hado Senpai. Respondió él, nervioso, cerrando el cuaderno de golpe y casi metiéndose el bolígrafo en el ojo. Puedes decirme Nejire. Si no lo haces me voy a enojar. Le sacó la lengua de forma juguetona. Él asintió, tieso como un palo. ¿Sabes?, dijo ella, mirándolo con una curiosidad suave, nada invasiva esta vez. Me gustó cómo hablaste antes. Mucho. Casi no entendí nada, pero lo dijiste con el mismo tono con el que yo hablo cuando algo me emociona. Como cuando vi una aurora boreal en un documental, o cuando aprendí que algunos insectos se comunican por vibración. ¿Sabías eso? Ese sí, se llaman señales subsonoras, hay algunos que hasta crean patrones con feromonas en sincronía con vibraciones terrestres para... Sí, eso. Eso. Interrumpió ella, acercándose con una sonrisa que parecía sol. ¿Eh? Eso mismo. Me gusta cómo hablas. Y de pronto, el aire cambió. Ya no era una conversación casual. Era algo íntimo, sin ser incómodo. Ligero, sin ser superficial. La mayoría de la gente me dice que hablo demasiado, dijo ella, bajando un poco la mirada. Que no dejo pensar. Que soy demasiado intensa. Izuku tragó saliva. Le dolió esa frase. Le sonó conocida, como una herida gemela. A mí me dicen que pienso demasiado. Que me ahogo en mis palabras. Que debería resumir las cosas. Ja ja ja, ella se rió bajito. Entonces estamos empatados. El silencio entre los dos no fue incómodo. Fue una pausa natural. Como el espacio que hay entre ola y ola. ¿Sabes, Midoriya? ¿Sí? Nejire lo miró directo, con esos ojos suyos que parecían llenos de preguntas sin respuesta. Cuando hablaste hoy, te juro que por un momento sentí que podía escucharte sin cansarme. Como si tu voz estuviera en mi misma frecuencia. Izuku no supo qué responder. Su corazón era una licuadora. Pero en vez de tartamudear, en vez de huir, solo sonrió. Una sonrisa tímida, temblorosa, pero real. Yo también, Nejire, yo también. Y entonces, sin saber por qué, se quedaron ahí. Dos almas que hablaban demasiado, en un mundo que escucha muy poco. Y por primera vez, no hizo falta decir nada más. Después de ese encuentro, algo en Izuku no volvió a ser igual. Y no era como cuando conoció a All Might. No era admiración desbordada ni presión por ser el símbolo de algo que apenas comprendía. Era diferente, más suave. Más personal, como si algo dentro de él se hubiese aflojado sin romperse. Caminaba por los pasillos con la cabeza baja, pero no por timidez esta vez, sino porque estaba sumido en un bucle constante de pensamientos, y entre los gráficos mentales, los diagramas de combate y los análisis de quirks, aparecía su rostro. Nejire mirándolo, Nejire sonriendo, Nejire diciéndole que le gustaba cómo hablaba. ¿Cómo se supone que uno lidia con eso? Él, Izuku Midoriya, el chico que se escondía detrás de palabras raras, el que escribía más de lo que hablaba, el que evitaba conversaciones sociales porque nunca sabía cuándo detenerse, había sido escuchado. No solo tolerado. No solo soportado, escuchado. Y no cualquier persona, no, una de los tres grandes. Una chica con alas hechas de energía y palabras que volaban más rápido que los pensamientos. Una chica que era pura chispa y movimiento. Y que había elegido frenar para verlo a él. ¿Estás bien, Midoriya?, preguntó Ida, caminando junto a él por el pasillo. ¿Eh? ¿Ah? ¿Sí? Ese solo estoy pensando. Sobre lo de ayer. Tuviste una charla bastante intensa con Hado Senpai. Ida ajustó sus lentes con un gesto sospechosamente cómplice. Izuku se sonrojó como si le hubieran encendido las mejillas con una cerilla. No fue nada. Solo hablábamos de, bueno, cosas científicas. Cosas de quirks. Análisis estructural de combate. Cosas de héroes. Ajá. Lo juro. Pero incluso mientras tartamudeaba excusas, su mente lo traicionaba. Recordaba su sonrisa, sus ojos, su risa medio loca. Recordaba el tono con el que le había dicho me gusta cómo hablas y eso era algo que nadie le había dicho nunca. No Inko, no All Might, no sus amigos, nadie. Porque siempre fue raro, siempre fue el chico que murmura solo. El que habla con las paredes, el que hace listas mentales de todo y sin embargo, ella había encontrado en eso una melodía.
Esa noche, en su dormitorio, con el cuaderno de héroes abierto frente a él, escribió algo diferente. No una nota de combate, no una estrategia, no un análisis de Kirk. Solo una frase. Hoy, alguien me escuchó sin querer corregirme, la escribió con mano temblorosa. Y debajo, como si le diera pudor admitirlo, añadió. Se llama Nejireado, la operación contra los Yakuza había terminado, pero las cicatrices no desaparecen con una victoria. A veces no se ven, a veces no sangran, a veces, solo viven en los ojos. Eri, la niña con una mirada rota y un poder monstruoso, fue rescatada, sí. Ya no estaba en jaulas, ni encerrada entre batas blancas y gritos disfrazados de ciencia. Pero la libertad no siempre es inmediata. No basta con abrir una puerta para que alguien salga corriendo. No, Eri no corría, Eri se sentaba, Eri observaba, y Eri no sonreía. Estuvo con fiebre los primeros días. El cuerpo le pasó la factura de tanto trauma comprimido. Aizawa la cuidó como si fuera de cristal, y Mirio le hablaba como si no tuviera nada roto, como si fuese simplemente una niña más. Y entonces estaba Izuku, el chico que la rescató, el chico que se lanzó a la oscuridad por ella, el chico que le tendió una mano sin exigir nada a cambio. Era el único, junto a Mirio y a Aizawa, que ella dejaba acercarse. Pero incluso cuando Izuku se sentaba frente a ella y le hablaba de héroes, de dulces, de Olmig, incluso cuando le mostraba su cuaderno lleno de dibujos torpes y teorías absurdas, Eri no sonreía. No es tristeza, dijo Aizawa una tarde, mirando a Izuku desde la ventana del pasillo. Es algo más complejo. ¿Entonces qué es? Preguntó el chico, con el corazón apretado. Es que no sabe cómo hacerlo. El profesor suspiró. Nadie le enseñó. Por otro lado, Nejire también visitaba a Eri, casi a diario. Llevaba flores, juguetes, revistas llenas de colores, incluso dulces extraños con envolturas brillantes. Pero, extrañamente, nunca coincidía con Izuku. Los horarios no se alineaban. O quizás el destino jugaba con ellos. Como dos ondas que aún no se sincronizaban. Nejire, sin embargo, no se rendía. Hablaba con la niña con dulzura, sin obligarla. ¿Sabías que los caballos duermen parados? ¿Y que las estrellas también mueren, como las personas? Pero se transforman, ¿eh? Se hacen polvo brillante. ¿No es eso bonito? Eri la escuchaba en silencio. No respondía, pero no apartaba la mirada. Y eso, para Nejire, era suficiente por ahora. Una tarde cualquiera, cuando el sol se colaba por las ventanas como si no supiera todo lo que había pasado ahí dentro, ocurrió lo inesperado. Izuku se había retrasado con unas tareas y llegó a la habitación de Eri justo cuando Nejire ya estaba adentro. Ambos se detuvieron al verse. Los ojos verdes encontraron los azules en un parpadeo. Ah. H-Ado-senpai, lo siento, no sabía que... Nejire. Lo interrumpió ella, con una sonrisa alegre. Ya estás aquí. ¿Quieres pasar? No creo que Eri se enoje, ¿verdad? Los dos miraron a la niña. Eri los observaba con sus ojitos grandes y callados. Y no se escondió, no bajó la mirada, no les pidió que se fueran. Era su forma silenciosa de decir, está bien. Izuku se sentó a su lado, Nejire al otro. Y entonces, por primera vez, el silencio no fue incómodo. Hablaron los tres, o mejor dicho, hablaron dos y una escuchó. Izuku explicó cómo funcionaba el Kirk de Fagun cuando comía, usando un dibujo ridículo de un mochi con músculos. Nejire soltó una risa tan brillante que hasta Aizawa en la sala de monitores se sonrió, y Eri no sonrió, pero sus ojos parpadearon diferente, más suaves, más curiosos. Izuku la miró, luego miró a Nejire, ella también la observaba, con ternura. A veces, dijo Izuku, casi en un susurro, no necesitas entender lo que alguien dice. Solo escuchar. A veces, añadió Nejire, sin pensarlo, es suficiente con estar cerca y no tener miedo. Ambos se miraron. Y Eri estornudó. Nejire soltó una carcajada, Izuku también, y Eri hizo algo extraño. No fue una sonrisa, no del todo, fue un gesto torpe, una curvatura mínima en sus labios, como si su cuerpo intentara recordar algo que alguna vez supo hacer. Y aunque fue breve, y aunque nadie dijo nada, los tres lo sintieron. Fue una ola suave, un temblor apenas perceptible, una vibración. La primera sonrisa en construcción. El Festival Cultural de UA llegó como un soplo de aire fresco después de meses de oscuridad. La escuela, que había sido un campo de batalla emocional, se transformó en un oasis. Globos, luces, olores a comida callejera y música flotaban por los pasillos como si alguien hubiese lanzado confeti en el alma del edificio. Era un día para sanar, un día para dejar que el corazón respirara. Y en medio de todo eso, Izuku Midoriya tenía una sola misión, hacer sonreír a Eri. Había entrenado más duro que nunca con la clase 1A para el concierto. Cada nota, cada paso, cada segundo de ensayo tenía un nombre, Eri. No era solo música. Era una promesa. Hoy, aunque sea por un momento, vas a ser feliz. Nejire también estaba ahí, claro. Más radiante que nunca. No solo era parte del concurso de belleza.
Era la favorita, la que todos querían ver, la que bailaba como si el viento la empujara, la que sonreía como si el sol le saliera desde la piel, y aunque no lo dijera. Cada tanto, sus ojos buscaban entre la multitud un cabello verde desordenado. Y entonces, el concierto comenzó. Las luces se apagaron, la música subió, y los tambores, las guitarras, las voces, explotaron como fuegos artificiales. Eri estaba en brazos de Aizawa, vestida con un abrigo enorme y orejeras peludas que la hacían ver como un conejito. Sus ojos, al principio, seguían igual, amplios, callados, expectantes. Pero entonces, Izuku saltó al frente, y sonrió. Y bailó. Y cuando giró en una de las coreografías improvisadas, con su voz interior gritando hazlo por ella. Eri se aferró más fuerte al brazo de Aizawa, no por miedo, sino por emoción. La guitarra de Hiro lloraba alegría. Kaminari saltaba como un rayo suelto. Bakugo golpeaba la batería como si estuviera exorcizando demonios. Y entonces, ocurrió. La sonrisa, pequeña, temblorosa, verdadera. Eri sonrió. Como una flor que se abre después del invierno más largo. Como una estrella que recuerda que puede brillar. Y Aizawa, que nunca mostraba emociones, bajó la cabeza. Solo un poco. Solo lo suficiente para ocultar la humedad en sus ojos. Cuando terminó la canción, Izuku buscó su mirada, la vio, sonriendo, y por poco se cae del escenario de la emoción. Después, más tarde ese día, llegó el momento del concurso de belleza. La competencia fue feroz. Kamie, Bibimi Ken Ranzaki, incluso algunos chicos con maquillaje glamoroso. Pero el público tenía ojos. Y esos ojos estaban hipnotizados con una sola persona. Nejire Ado. Subió al escenario con un vestido azul marino que flotaba como agua en movimiento. Cabello suelto, labios brillantes, ojos encendidos. Era más que bella. Era un vendaval disfrazado de elegancia. Y cuando habló al micrófono, no intentó sonar perfecta. Solo fue ella. No sé si soy bonita o no, pero me gusta cómo me siento cuando me visto así. Me gusta verme y pensar, esa soy yo. Eso basta, ¿no? Aplausos, gritos, euforía. Ganó, por aplastante mayoría. Izuku la vio desde el costado del escenario. Aplaudió como si el corazón se le fuera a salir por las manos. Y cuando la vio levantar el trofeo con una risa de fuego, solo pensó una cosa. ¿Cómo no enamorarse de alguien que hace del mundo un lugar más ruidoso y más brillante? Más tarde, mientras los fuegos artificiales adornaban el cielo, se cruzaron en el jardín trasero del edificio principal. Oye, Izuku, dijo Nejire, sentándose a su lado en la banca. ¿Viste que Eri sonrió? Él asintió, con los ojos húmedos. Lo vi. Fue como si el mundo respirara otra vez. Tú la hiciste sonreír. Nosotros, corrigió él. Tú también la visitas cada semana. Le hablas. Le haces dibujos. Nejire bajó la mirada, medio sonrojada. Bueno, supongo que las ondas se sienten menos solas cuando encuentran una con la que pueden bailar. Izuku no respondió enseguida, solo la miró, con ese brillo tonto en los ojos, con ese corazón que no sabía callar. ¿Quieres bailar conmigo también? Le dijo, nervioso, como si cada palabra fuese un salto al vacío. Ella lo miró, y sin decir nada, le tomó la mano, y lo arrastró al espacio abierto, donde solo quedaba el eco de la música y el color de las explosiones en el cielo. Y allí, entre luces y murmullos, dos almas que hablaban demasiado aprendieron a escucharse en silencio. Han pasado meses. Entre misiones, entrenamientos intensivos, nuevas estrategias y noches de descanso compartido entre tazas de té instantáneo y miradas que hablaban más de lo que se atrevían a decir, Izuku Midoriya y Nejire Ado se habían vuelto inseparables. No en el sentido cursi. No eran la parejita de UA, ni se tomaban de la mano por los pasillos como personajes de shoujo. Era más bien como una sintonía fina, como si el mundo sonara menos caótico cuando el uno estaba cerca del otro. Izuku había aprendido a hablar con menos miedo. Ya no se disculpaba por pensar en voz alta. Nejire había aprendido a quedarse en silencio, no por represión, sino porque sabía que Izuku llenaría ese espacio con algo hermoso. Ambos habían aprendido que el amor, a veces, no grita, vibra. Y aunque nadie lo decía directamente, todos lo notaban. Bakugo ya no se burlaba, solo resoplaba. Mirio se le escapaba una risa pícara cada vez que veía a Nejire tomar del brazo a Izuku sin darse cuenta. Y Eri, con una sonrisa cada vez más firme, los observaba como si fueran parte de un cuento bonito que se iba escribiendo a su ritmo. Pero la calma siempre es el preludio del caos. Hospital Aku. El corazón de algo oscuro. El nido de una criatura aún dormida. La operación se preparaba en silencio, con mapas, códigos y estrategias milimétricas. Héroes de todas las agencias estaban en alerta máxima. La liga de villanos estaba activa. Shigaraki estaba en movimiento. Y All for One, aunque encerrado, seguía latiendo en la oscuridad. Izuku lo sentía en la piel, ese presentimiento denso.
esa intuición que lo golpeaba en el pecho como un tambor de guerra. Y una noche antes del ataque, sentado en un pequeño tejado del dormitorio, con el aire frío acariciándole el rostro, Izuku miraba al cielo, completamente solo. Hasta que ella apareció. Lo sabía. Nejire cruzó los brazos. Sabía que ibas a estar aquí. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo supiste? Porque yo también venía aquí cuando tenía miedo. Se sentó a su lado, sin pedir permiso, sin explicación. Simplemente se quedó. Y por unos minutos, el viento fue todo lo que se escuchó. ¿Crees que va a estar bien?, preguntó Izuku, apenas un susurro. Ella lo miró. No. No creo que todo vaya a estar bien. No estamos en una película, Izuku. Hay cosas que van a salir mal. Gente que tal vez no vuelva. Él bajó la cabeza. Pero eso no significa que no debamos luchar. Silencio. ¿Tú tienes miedo?, preguntó él, como si la respuesta lo fuera a romper. Nejire se rió bajito, no esa risa chispeante, una más amarga, más humana. Estoy cagada del miedo, Midoriya. Pero estoy viva. Y tú también. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Qué? Que todavía podemos elegir cómo usar nuestro miedo. Ella lo miró. Firme. Con esos ojos de marejada azul. Y si mañana me muero, dijo con una naturalidad que lo hizo temblar, quiero que sepas que me encantó conocerte. Así. Tal como eres. Él tragó saliva, sintió el corazón en la garganta, y luego, con la misma torpeza que cuando dio su primer puñetazo con One for All, le tomó la mano. Si tú mueres mañana, yo también. No digas eso, tonto, le golpeó el brazo, pero no soltó su mano. Solo asegúrate de no morir, así puedo seguir molestándote con preguntas raras. Él sonrió, ella también, y por un segundo, el mundo pareció estar en pausa. Una vibración compartida, una promesa silenciosa, una onda que no se rompería fácil. Y así, bajo la luna, dos corazones se abrazaron sin tocarse por completo, y en la mañana siguiente, comenzó la guerra. El asalto al Hospital Aku, el comienzo del fin, el momento en que los héroes, por fin, decidieron moverse antes de que el mal volviera a golpear primero. Fase 1. La infiltración. La información reunida por AUX y la Comisión de Seguridad era clara. El Hospital Aku, uno de los más importantes del país, estaba siendo utilizado por el Dr. Kyuda Igaraki, el verdadero nombre del hombre sombra detrás de All for One, como base secreta para desarrollar quirks, experimentos y nodus. En especial, la nueva encarnación del terror, un arma viviente que llevaría el nombre de Tomura Shigaraki. Los héroes se dividieron en dos frentes. Equipo Hospital, encabezado por Endeavor, Mirko, Aizawa, Crust y un grupo de héroes de asalto rápido. Equipo Villa, encargado de capturar a la Liga de Villanos en la montaña, liderado por el Gesot, Kamui Wolves, Cementos, Tokoyami, Aux y otros. El objetivo era claro, golpear al mismo tiempo, no dejar rutas de escape, no dejar tiempo, eliminar la amenaza antes de que despierte. Fase 2. La invasión. La señal fue dada. En segundos, los pasillos del hospital se convirtieron en zonas de guerra. Mirko, la heroína No 5, se abrió paso sola entre decenas de nodus. Rompió puertas, cráneos y barreras con una ferocidad brutal. Sangró, pero no se detuvo. Su objetivo era uno: detener la activación de Shigaraki. En paralelo, Aizawa, Present Mick, Crust y un grupo de apoyo buscaron al doctor. Al encontrarlo, descubrieron el horror. El verdadero Garaki era un clon creado con un killer de duplicación. El verdadero estaba más abajo, junto al cuerpo de Shigaraki. Y mientras descendían por los niveles ocultos del hospital, vieron lo impensable. Un tanque lleno de líquido, y dentro, el cuerpo aún incompleto de Tomura Shigaraki. Fase 3. El despertar. Mirko, gravemente herida pero aún de pie, destruyó parte del sistema de soporte de vida de la cápsula. El doctor gritó. Suplicó. Intentó reiniciarlo. Demasiado tarde, demasiado daño, demasiada prisa. Y aún así, despertó. Tomura Shigaraki abrió los ojos. Pero no era solo un chico trastornado, no era el mismo líder de la liga, era una entidad nueva. El cuerpo de Shigaraki había sido modificado genéticamente. Sus células, músculos y quirk estaban fundidos con los restos de All for One. El resultado, una criatura con un poder más allá del límite humano. No necesitó tiempo para adaptarse, no tuvo confusión, solo hambre de destrucción. Con un gesto apenas consciente, activó su nueva decadencia, y no fue una simple desintegración. Fue una ola. El suelo, los muros, los cuerpos, todo lo que tocaba el suelo empezaba a deshacerse en un radio gigantesco, como un tsunami de muerte sólida. Fase 4. El colapso. Los héroes entraron en modo emergencia. Muchos murieron. Crust, el héroe del escudo, dio su vida para salvar a Aizawa. Aizawa, a pesar del golpe emocional, mantuvo su quirk activo para frenar la decadencia. Present Mick sacó al doctor. Shigaraki, libre del líquido, descalzo, sin traje, sin necesidad de preparación, comenzó su guerra. Y no solo eso. Sintió algo, una voz dentro de su mente, la risa de un monstruo. All for One vivía dentro de él.
Fase 5. Midoriya y los demás mientras la ola de destrucción se expandía por todo el distrito. Un eco mental recorrió el alma de Izuku Midoriya, como un trueno sordo que solo él podía oír. Lo tengo ya despertó, ahora te toca a ti y sin que nadie se lo dijera directamente, supo que el destino ya no se escondía. Shigaraki lo buscaba, One for All era su objetivo, y el mundo, desde ese instante, había cambiado para siempre. La tierra se partía, los árboles se astillaban, el cielo era negro aunque no había nubes. El mundo se deshacía bajo los pies de los héroes. Cuando Shigaraki despertó, no fue como un monstruo rugiente. No gritó, no proclamó su dominio, no buscó una entrada teatral, simplemente caminó. Y al dar el primer paso, la tierra murió. Los cimientos del Hospital Aku colapsaron en segundos. No por una bomba, sino por algo más silencioso, una voluntad devastadora. Todo lo que tocaba el suelo empezó a descomponerse como papel mojado en ácido. Era decadencia evolucionada. No hacía falta tocar. Bastaba existir, bastaba querer. Los héroes que aún estaban en el área se vieron obligados a huir o volar. Quienes no tenían esa opción fueron tragados por la tierra. Nejireado estaba en el perímetro, apoyando la evacuación de civiles. Hasta ese momento, era una misión controlada. Rescate, contención, traslado, hasta que el suelo crujió como un hueso roto bajo sus pies. ¿Qué? Volteó. Y entonces lo sintió. El aire temblaba, no por una explosión, no por viento, por pura energía destructiva. Nejire se elevó sin pensar, usando su Wave Motion para impulsarse. Desde el cielo, vio lo que ningún héroe estaba preparado para aceptar. Una ola de destrucción marrón, gris, oscura, como una enfermedad que se arrastraba por la tierra. Y en el centro, una figura blanca, delgada, de pie entre cadáveres y ceniza. Shigaraki. Pero no era el mismo. No era un villano desaliñado con capa rasgada. Era algo más. Algo que parecía vacío, pero al mismo tiempo, lleno de una rabia tan vieja como el dolor mismo. Nejire descendió al encuentro del equipo de ofensiva aérea. Gran Torino, Ryukyu, Manual y algunos otros estaban dispersos, intentando frenar la ola de destrucción. Inútil. No había freno. Los quirks no servían si tocaban el suelo. Las estrategias no servían si el enemigo las ignoraba. Todo colapsaba. En otra zona del campo, Izuku Midoriya sintió el llamado. No fue una señal física, fue una presión detrás del cráneo. Una voz que no era suya, ni de All Might, ni de ninguno de los portadores. Era la risa de un abismo disfrazada de palabras. Te encontré y entonces, como si lo hubieran encadenado a una fuerza mayor, Midoriya se lanzó hacia el epicentro. Midoriya, ¡no! Gritó Gran Torino al verlo pasar como una bala verde. Es una trampa. Pero él no podía detenerse. One for All reaccionaba. El poder dentro de él se retorcía como si supiera que su opuesto, su depredador, había despertado. Nejire lo vio pasar desde el cielo, y sin dudar, giró su trayectoria. Izuku. No vayas solo. Vas a morir. Él no contestó, porque no era decisión, era instinto. En el centro del cráter, Shigaraki levantó la cabeza. A su alrededor, el mundo era ruinas. El cielo estaba en silencio. Los héroes estaban lejos. Los cadáveres, frescos. Y en su mente, una voz suave le decía, acaba con ellos, toma lo que te pertenece, ese poder, debe ser tuyo. Shigaraki cerró los ojos. Y sonrió. One for All, el encuentro era inevitable. No había diálogo, no había escape, solo dos voluntades avanzando una hacia la otra. Izuku se lanzó con Full Cooling 30%. Shigaraki levantó una mano. El aire entre ellos se quebró como cristal. Y en lo alto del cielo, Nejireado descendía como un cometa azul. La guerra había comenzado. Ya no era entrenamiento. Ya no era rescate. Era supervivencia. El campo de batalla no parecía Japón. Ni siquiera la Tierra. Parecía un mundo colapsado. Todo el distrito alrededor del Hospital Aku era un cementerio de estructuras retorcidas y polvo suspendido en el aire. No quedaban árboles. No quedaban edificios. No quedaba suelo. Solo un cráter kilométrico con un monstruo en su centro. Tomura Shigaraki. Los héroes cayeron como hojas. Crust, Ryukyu, Tirten, incluso Eraseread, todos dieron más de lo que podían. Los que no murieron, quedaron mutilados. Y los que sobrevivieron, vieron cómo el símbolo del mal regresaba más fuerte que nunca. Shigaraki, incompleto pero funcional, tenía una decadencia en expansión, una fuerza física monstruosa, y algo aún más temido. Una mente compartida con All for One. La voluntad de un niño roto, alimentada por el deseo de un demonio antiguo. Izuku Midoriya lo enfrentó solo por minutos. Y esos minutos casi le cuestan la vida. A 45%, su cuerpo comenzaba a romperse. A 100%, ya ni lo sentía. Ni con Black Whip, ni con Smoke Screen, ni con Float pudo hacerle daño. Todo lo que hizo fue retrasarlo. Un parpadeo en medio de un huracán. Shigaraki lo quería, no por odio, por destino. Porque One for All era el último obstáculo, el único poder que no pudo robar, la única llama que aún no había apagado. Y cuando la mano de Shigaraki tocó su pecho,
Cuando los quirks dentro de Midoriya comenzaron a temblar, Nejireado descendió como un rayo azul. Su cuerpo ardía, las ondas de energía giraban en espiral, no pensó. No analizó, solo reaccionó. Una explosión, una luz, un choque brutal de voluntades. La onda de impacto sacó a Izuku del camino, y también a Nejire. Shigaraki salió ileso, molesto, pero ileso. TSK, insectos. Los refuerzos llegaron. Endeavor, con todo su fuego, Gran Torino, con toda su velocidad, Aizawa, sangrando, pero con los ojos abiertos como cuchillas. La batalla se volvió un juego de ajedrez desesperado. No podían tocar el suelo, no podían dejar que Shigaraki tocara a Izuku, y no podían matarlo porque algo en él seguía siendo humano. Una parte que resistía a All for One, una grieta mínima, una voz interior que decía, no quiero ser como él. El punto de quiebre llegó con una decisión. Aizawa fue alcanzado, su pierna arrancada, y con ella, su mirada. Ya no podía borrar quirks, y con eso, la última ventaja desapareció. Shigaraki levantó la mano, Izuku estaba solo, otra vez. Y entonces ocurrió, algo que ni All for One previó. Los portadores de One for All intervinieron, por primera vez, más allá del límite, más allá de los sueños. Nana Shimura, Banjo, Daigoro, todos juntos, proyectando su voluntad en Izuku. Aún no, chico. Sigue luchando. Aguanta un poco más. Midoriya se levantó, los brazos destrozados, los pulmones al límite, la mirada más decidida que nunca. No te voy a dejar tocar a nadie más. Y con ese rugido, lo lanzó al aire, él, a Shigaraki. Al infierno. Pero no lo mataron, no pudieron. Porque Gigantomachia lo sacó, porque la liga se movió, porque All for One tenía planes. Shigaraki escapó, Izuku colapsó, y la guerra dejó solo silencio. Cientos de muertos, ciudades enteras colapsadas, la confianza en los héroes, quebrada. La batalla del Hospital Aku terminó, pero no fue una victoria, fue un grito desesperado en medio de un mundo que ya no creía. Y mientras las sirenas sonaban, y las cámaras buscaban responsables. Nejire buscaba a Izuku, entre escombros, gritos, lágrimas, sangre. Y cuando lo encontró, inconsciente, roto, pero vivo. Se arrodilló junto a él. Lo abrazó. Y por primera vez en mucho tiempo. Lloró. Porque ya no era una historia de héroes, era una historia de supervivientes. La guerra no acabó cuando cayó el último edificio, ni cuando evacuaron la última ciudad, ni siquiera cuando los héroes dejaron de responder entrevistas. La guerra siguió. En la culpa, en la noche, en el pecho de quienes aún estaban vivos. Izuku Midoriya desapareció. No fue una huida, fue una decisión, una herida sangrante que lo empujó lejos del calor de los demás. La noche en que despertó en la cama del hospital, aún sin poder mover del todo los brazos, no pidió por comida, ni agua, ni su madre, pidió su traje. «Midoriya, ¿qué haces?», preguntó Aizawa, la mirada cansada pero firme. «Terminar lo que empecé. Si All for One me quiere, lo va a tener. Pero en mis términos. No estás solo. No puedo arriesgar que ustedes, que ellos», se quebró la voz, pero no el fuego en su mirada. «No puedo verlos morir por mi culpa otra vez». Y así nació el vigilante. Un fantasma verde entre los tejados, un símbolo sin sonrisa, el heredero sin descanso. Pasaron semanas, la ciudad lo llamaba de muchas formas, el espectro, el monstruo encadenado, el niño de los ojos vacíos, pero los criminales lo sabían por algo simple, el que no duerme. No tenía horario, no tenía clemencia, solo una determinación salvaje. Y en cada patrullaje, en cada enfrentamiento, dejaba de ser Izuku Midoriya. Y se convertía en una pregunta sin respuesta. Hasta que lo trajeron de vuelta. La clase 1A no iba a dejarlo romperse. Ya habían visto suficiente. Ya habían perdido suficiente. Fue Uraraka quien gritó, Bakugo quien lo golpeó, y Ida quien lo sujetó, y todos los demás, quienes lloraron mientras él se derrumbaba en el suelo, cubierto de mugre, heridas y silencio. Días después, tras baños, vendas y palabras difíciles, Ua volvió a ser su refugio temporal. No el mismo, más gris, más vigilado, pero aún con alma. Y fue allí, en una noche tranquila, que Nejireado apareció en la azotea. Él ya sabía que vendría, siempre aparecía cuando el silencio pesaba demasiado. «¿No te ves muy símbolo de la paz, eh?», bromeó, sentándose a su lado. Él no respondió, solo bajó la mirada. «Pensé que si dejaba que el mundo me odiara un poco más, sería más fácil. ¿Y fue? No. Solo me volví más callado. Silencio. ¿Sabes? Cuando te vi allá afuera, solo, sangrando, con los ojos llenos de cosas que no deberían habitar en nadie tan joven», ella suspiró. «Pensé en decirte algo. Pero no me atreví». Él la miró. «¿Qué?». «Que no importa si te vuelves un fantasma, un arma, un monstruo. Yo voy a encontrarte». Izuku tragó saliva. El pecho le tembló como si tuviera 6 años de nuevo. «Nejire, yo no sé qué soy ahora. No importa. No sé si puedo salvar a todos. Nadie puede.
No sé si voy a sobrevivir esto. Ella lo miró, y se acercó. Entonces déjame quedarme aquí. Aunque sea un rato. Aunque sea en silencio. Hasta que decidas volver a ser tú. Y se quedaron así, sin promesas, sin etiquetas, solo dos corazones temblando, respirando el mismo aire antes de que el mundo se partiera de nuevo. Porque la guerra aún no terminaba. Shigaraki se preparaba. All for One se descomponía, pero aún respiraba. El mundo no iba a perdonar. La sociedad estaba quebrada. Y el final se acercaba. Pero por esa noche, en esa azotea, bajo ese cielo herido, Midori ya no estaba solo. La guerra final no comenzó con un disparo, ni con un rugido. Comenzó con un paso. Uno solo, sobre el polvo, en una ciudad sin nombre, derrumbada hasta los huesos. Deku caminó hacia el fin del mundo. El cielo era rojo, como si el sol hubiera decidido sangrar con ellos. El aire olía a metal y ceniza. Y allí, al otro lado del campo abierto, estaba él, Tomura Shigaraki, o lo que quedaba. Un cadáver aún en pie, un niño hecho odio, una marioneta que cortó sus propios hilos, demasiado tarde. Los héroes estaban lejos, muchos heridos, otros muertos. No quedaba tiempo para estrategias, no quedaban milagros, solo él. Solo Izuku. Y el poder que temblaba dentro de sus huesos, One for All, al borde del colapso. La batalla fue brutal. Cielo y tierra se rompieron, puñetazos que partían el aire, explosiones que arrancaban pedazos del mundo. Izuku usó todo, Float. Smoke Screen. Black Whip. Tanger Sense, Gearsif lo impulsaba como un cometa. Fajin lo empujaba cuando ya no quedaban músculos. Y Shigaraki también, con una decadencia que ya no tocaba, solo ordenaba, con fuerza sobrehumana, y con la risa de All for One empapada en cada movimiento. Izuku fue atravesado, aplastado, casi desintegrado. Casi. Porque cada vez que caía, se levantaba, por su madre, por Eri, por Bakugo, Lida, Todoroki, por All Might, por Nejire. Por todos. Y en el momento final, cuando ya no quedaban más reservas, ni fuerza, ni milagros, Izuku lo entendió. One for All no podía continuar, se estaba agotando, como una llama que, para iluminar más fuerte, debía consumirse entera. Los portadores lo miraron, en esa fracción de eternidad donde el alma decide. Hazlo, este es el último golpe y será el último con nuestro poder y sin dudarlo, Izuku gritó, no con furia, no con odio, con compasión. Tomura. Y golpeó. Un puñetazo cargado con todo, con el presente, el pasado y el futuro, con cada sueño y cada cicatriz. Y al impactar, One for All se extinguió. La luz dorada, los rayos, la energía en su piel. Todo desapareció. Shigaraki cayó, no con drama, no con discurso, solo cayó. Su cuerpo se desmoronó en silencio. Y al final. Ya no había nada, ni voz, ni grito, ni niño. Solo paz, por primera vez. Izuku se desplomó segundos después, sin fuerza, sin energía, sin One for All. Un chico normal otra vez, con brazos temblorosos y lágrimas en los ojos. Pero vivo. Y sobre todo, libre. Los héroes llegaron después, Mirio. Nejire. Todoroki. Bakugo, todos cubiertos de ceniza, sangre, barro y esperanza. Cuando Nejire lo vio, se le cayó el alma por los ojos. Izuku. Corrió, se arrodilló, lo sostuvo. Él intentó hablar, pero la voz no salía, solo su mano, buscando la de ella. Y cuando la tocó, aunque ya no tenía poder, aunque ya no era el elegido, sabía que seguía siendo él. La guerra había terminado, los villanos cayeron, los héroes, sobrevivieron. Apenas. Y el mundo miró al chico sin poderes, que venció al demonio con los dientes apretados y el alma rota. Ya no era el símbolo de la paz. Era el símbolo de la resistencia. El silencio del hospital tenía algo raro, no era el silencio de la muerte, tampoco el de la espera. Era el silencio de lo que sobrevive. Izuku Midori ya abrió los ojos. Parpadeó 2 veces, la luz era blanca, pero no ardía, la sábana era pesada, pero no dolía, y su cuerpo. Su cuerpo seguía ahí. Había despertado. Lo primero que hizo no fue respirar hondo, ni mirar sus heridas, ni buscar a un médico. Se sentó, y se puso de pie, como si algo lo jalara, como si el alma fuera más fuerte que los músculos. El monitor chilló, los doctores gritaron algo, unas enfermeras corrieron, pero Izuku ya no estaba. Caminó por los pasillos con los pies descalzos. El hospital era un mosaico de gente viva, héroes vendados, familias abrazadas, niños con mantas, policías dormidos en sillas. Todos rotos, todos reconstruyéndose. Él no les habló, solo pasó, como un fantasma que aún arde. Porque dentro de su pecho, en lo más profundo, algo seguía vivo. Una chispa. No era poder, no era fuerza, era una brasa. La última llama de One for All, no suficiente para volar, ni para golpear, pero sí para sentir. Y esa llama le gritaba un nombre, no con palabras, sino con dirección. Nejire.
La encontró afuera, en los jardines del hospital, bajo un árbol sin hojas, sentada sola, las ondas de su cabello agitándose con el viento. No hablaba, solo miraba hacia el cielo como si estuviera buscando algo. Izuku se detuvo a unos metros. Ella lo sintió, no necesitó girar, solo dijo: «Te ves horrible». Él sonrió, débil. «Tú también». Ella se levantó. Caminó. Lo miró. Silencio, y entonces, su voz quebrada. «Pensé que no ibas a volver». «Yo también». Sus ojos se nublaron. Pero algo me tiraba de regreso. Ella dio un paso, y otro, hasta que su frente quedó contra el pecho de él. «No vuelvas a hacer eso, Izuku». «Lo siento». «No es suficiente». «Entonces quédate». Ella lo abrazó. Y allí, entre las ruinas del mundo, él cerró los ojos. No tenía poder, no tenía legado, no tenía el símbolo de la paz en su espalda. Pero tenía eso, ese instante, ese calor. Y eso bastaba. La brasa seguía ahí, no brillaba, no ardía. Pero no se apagaba. Y quizás, solo quizás, eso también sea One for All. Había estado tan cerca, tan jodidamente cerca, a un golpe de dejar de ser, a una décima de segundo de desaparecer sin haber dicho lo que tenía que decir, sin haber hecho lo que su alma gritaba desde el fondo del pecho. Y ahora la tenía frente a él, de pie, viva, temblando, con las pestañas llenas de polvo y los ojos llenos de él. Y no iba a dejar que ese instante se escapara. Ya no más palabras a medias, ya no más miradas que lo decían todo, pero no decían nada. Izuku Midoriya, el chico que siempre pensó en todos antes que en sí mismo, el que dudaba de su valor, el que heredó un poder que le costó todo, el que lo perdió todo para salvar a todos, esta vez decidió actuar por sí mismo. Sin permiso, sin aviso, sin red. Le tomó el rostro con ambas manos, con dedos aún vendados y torpes, y sin titubear, la besó. Nejireado abrió los ojos al principio, sorprendida, congelada, no porque no lo esperara, sino porque por fin pasaba. Y en ese segundo, el mundo se detuvo. No había sirenas, no había guerra, no había reconstrucción. Solo un beso torpe, ahumado, vivo, repleto de todo lo que no se dijeron cuando se hablaban de teorías y estrategias, cuando se miraban desde los techos, cuando se abrazaban sin tocarse. Él se separó unos centímetros, con la respiración agitada. «Estuve tan cerca de no poder hacerlo», murmuró, temblando. Ella lo miró, con los ojos brillando como galaxias húmedas. «Y estuve tan cerca de no poder sentirlo», respondió. Se quedaron en silencio, pero no incómodos, cómplices. Como dos personas que, por fin, dejaron de sobrevivir para empezar a vivir. Porque aunque el mundo estuviera en ruinas, aunque los héroes tuvieran cicatrices que jamás sanarían, aunque los símbolos cayeran, aún quedaban ellos. Izuku Midoriya, Nejireado, y una historia que, por fin, comenzaba. Años después, el mundo ya no era el mismo, ni lo sería jamás. Las ciudades se reconstruyeron, las leyes cambiaron, los héroes dejaron de ser ídolos inalcanzables para volverse humanos con cicatrices, y la paz, aunque imperfecta, regresó, no como una bendición caída del cielo, sino como un fuego que todos aprendieron a mantener encendido, día a día. Izuku Midoriya no volvió a ser el héroe número uno, ni el símbolo de la paz, ni la sombra del pasado. No quiso, no lo necesitaba. Se convirtió en otra cosa, en un maestro, en un protector sin nombre, en un hombre que alguna vez cargó el peso de todos, y que ahora elegía vivir liviano. Nejireado no se apagó, no perdió su energía, pero aprendió a quedarse quieta cuando hacía falta, a escuchar, a esperar, a mirar al mundo con la misma curiosidad, pero con menos prisa. Y cuando estaban juntos, ya lejos del campo de batalla, en una pequeña casa donde el sol entraba sin miedo por las ventanas, no eran héroes, ni símbolos, ni sobrevivientes. Solo personas, solo ellos. A veces Izuku la miraba dormir, con el cabello esparcido como una ola sobre él, y entendía algo, algo simple, algo que no podía haber entendido cuando tenía 15, ni 17, ni siquiera en la guerra. Que vivir no es ganar, que amar no es poseer, y que ser un héroe, nunca fue cuestión de fuerza. Fue mantenerse de pie cuando ya no había razones, y aún así, caminar hacia el otro. Éramos dos olas contrarias, y al chocar, creamos mar. Fin.